Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva unidad temática en nuestro curso de comportamiento organizacional. El día de hoy toca hacer una revisión sobre lo que son las actitudes y la satisfacción en el trabajo, que son elementos indispensables para cualquier organización hoy en día. Estudiarlas, investigarlas, descubrir cómo las personas piensan de su organización es uno de los fenómenos más importantes a nivel gerencial hoy en día. Esperemos lo disfruten. Bien, los objetivos de aprendizaje que hemos dispuesto para esta unidad de trabajo tienen que ver con, primero, definir cuáles son los tres componentes de una actitud, resumir la relación que existe entre actitudes y comportamiento, comparar y contrastar las principales actitudes en el trabajo, definir lo que es la satisfacción en el trabajo y demostrar cómo puede medirse dicha satisfacción. Asimismo, vamos a resumir las principales causas de satisfacción, identificar 4 respuestas de los empleados a la insatisfacción y mostrar si la satisfacción en el trabajo es un concepto relevante para las empresas hoy en día. Bien, uno de los primeros conceptos que tenemos que identificar es el concepto de las actitudes. ¿Cuáles son los 3 componentes que definen las actitudes? Son 3 elementos indispensables. En primer lugar, la creencia, es decir, lo que pensamos, nuestra opinión cognitiva acerca de un elemento. Si vemos un ejemplo de un estudiante, puede pensar que su profesor le dio una mejor nota a un compañero. En segundo lugar, encontramos el elemento de segmento emocional o sentimental de la actitud. Aquí estamos vinculando, que en este caso es la sensación de sentimiento. No me agrada a mi profesor, podría decir este estudiante, porque le dio una mejor nota a su compañero. Y la intención de comportamiento es nuestra forma de dirigirnos hacia algo o hacia alguien. Aquí entonces cabría decir que la conducta del estudiante se resumiría en una intención de comportarse de cierto modo hacia algo o hacia alguien. Esto implicaría buscar quejarse con el comisionado, como un ejemplo. Si mezclamos los 3 componentes, veremos entonces que ese estudiante se ha formado una actitud negativa hacia el docente. ¿Ya? Una sumatoria de la opinión y la creencia, la emoción y la conducta formarían en conjunto la actitud. De esa manera, las personas se forman diversos elementos actitudinales. Una mujer embarazada que tiene una opinión sobre el embarazo, que cultiva opiniones por lo que le dicen las amigas, de repente más la sumatoria de la emoción de lo que está experimentando, van a generar una intención de comportamiento. Al final, esta mujer puede decidir más adelante tener o no más hijos, dependiendo de la experiencia de la situación, y por lo tanto se formará una actitud distinta. Bien, entonces, resumiendo, los 3 componentes principales de la actitud son el elemento cognitivo de la evaluación, cómo nosotros evaluamos con nuestros pensamientos las cosas, las personas, las situaciones que nos pasan, el afecto, el sentimiento que genera una emoción y la intención de comportamiento pueden entonces llevarnos hacia una actitud positiva o negativa hacia algo. Bien, en eso entonces cabría preguntarnos si el comportamiento siempre concuerda con las actitudes. Y Leon Festinger, un investigador, nos dice que no, que a veces lo contrario es la verdad. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que simple y sencillamente algunas personas aducen tener una actitud hacia algo, pero su conducta los contradice. Por ejemplo, un padre que rechaza que sus hijos dejen comida en el plato y sin embargo, él cuando cena deja también un poco de comida. O cuando le dice a sus hijos que beber Coca-Cola es malo, pero sin embargo, él la bebe en las reuniones familiares. Entonces, esos actos de comportamiento contradicen mi actitud. Por eso decimos que a veces lo contrario es la verdad. Es mi conducta lo que muchas veces me da un indicio verdaderamente de lo que pienso como individuo. En ese sentido, Leon Festinger construye un concepto que es muy importante en psicología, el concepto de disonancia cognitiva, cualquier incompatibilidad entre 2 o más actitudes o entre el comportamiento y las actitudes. Obviamente, una persona no puede llevar una vida disonante, es decir, comportarse de una manera mientras piensa de otra, o pensar de una y comportarse de otra manera. Ese sería el caso, por ejemplo, de muchas personas que de repente, en el caso de la sexualidad humana, hoy en día sienten y piensan como mujeres y sin embargo se encuentran atrapados en el cuerpo de un hombre. Entonces ahí se genera una disonancia que puede generar pues hasta una enfermedad mental, ¿verdad? Es decir, nadie puede vivir una vida disonante, es decir, creyendo algo y actuando de una manera contraria a lo que se cree. Bien, en ese sentido entonces, cualquier incompatibilidad entre 2 o más actitudes o entre el comportamiento y las actitudes se genera una disonancia.
¿Cómo hacemos para romper esta disonancia? Bueno, los individuos siempre van a buscar reducir la brecha disonante, la incomodidad. ¿Para qué? Para lograr una estabilidad o una consistencia. En ese sentido, también habrá que entender que la consistencia se obtiene cambiando ya sea las actitudes, modificando los comportamientos o mediante la racionalización. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que simple y sencillamente una persona para evitar la disonancia o cambia su actitud o va a modificar el comportamiento que genera la disonancia o simple y sencillamente va a argumentar una racionalización para dejar de sentir esa incomodidad. ¿Ok? Bien, el deseo de reducir la disonancia depende de la importancia de los elementos que crean esta disonancia, el grado de influencia que se puede tener sobre esos elementos y las recompensas involucradas en dicha disonancia también. Bien, veamos un ejemplo de disonancia a nivel comercial. Todos esperamos una hamburguesa deliciosa, francamente bien hecha, y sin embargo la realidad que se nos muestra, ¿verdad?, es totalmente disonante con el cartel. ¿Verdad? Pan esponjoso, carne bien gruesa, suculenta, y sin embargo lo que obtenemos cuando abrimos la caja es algo completamente distinto. Veamos este ejemplo de disonancia a nivel de los cigarrillos. Si ustedes se fijan, los Marlboro dicen pues fumar mata. Lógicamente hay una disonancia porque la gente sigue fumando. Entonces el anuncio como tal, genera un elemento disonante. No nos interesa que nos mate porque seguimos fumando. Bien. Muchas personas arreglan la disonancia, decíamos, pues simple y sencillamente, ¿verdad?, racionalizando. Tomar está bien, si es un actor reconocido, quien te invita, pues es más válido moralmente. Es una pregunta que habría que hacerse, ¿verdad? Hay mucha gente que lo acepta, ¿verdad? Si la moralidad reside en un elemento de un reconocimiento de alguien, entonces lógicamente que yo voy a sentirme menos culpable consumiendo ese alcohol. Veamos este anuncio del Nokia que dice: disfruta más de la vida, consigue más, ¿ya? Entonces sentiremos menos culpa al comprar un teléfono de precio muy elevado si creemos que nos vuelve felices o más productivos. Esa es la manera como arreglamos las disonancias, porque podría parecer disonante que me compre un teléfono de 20.000 empiras cuando tengo otras prioridades en mi vida. Entonces, sin embargo, ¿verdad?, al leer un anuncio de este tipo digo, oh, yo racionalizo, digo, no, es que el teléfono lo necesito porque me vuelve productivo el teléfono, ¿verdad?, porque mi vida es más productiva. Eso es una racionalización, ¿verdad?, que pretende disminuir la disonancia. Bien, algunas variables que moderan la disonancia son las siguientes, ¿verdad?, que son variables realmente poderosas: la importancia que tiene la actitud, lo específico que es la actitud, su accesibilidad, la presencia de presiones sociales y la experiencia personal y directa. Lógicamente, la presencia de presiones sociales suele ser más importante y también la experiencia personal y directa. Alguien que tiene un accidente y que casi muere por ir alcoholizado al control del timón de su volante, esa experiencia puede cambiar y puede modificar el comportamiento que él está desarrollando de manera disonante, va de conducir un vehículo en estado de ebriedad. Bien, en ese sentido entonces, lo que buscamos con el estudio de las actitudes es intentar predecir el comportamiento. Lógicamente, entre más fuerte esté ligada una persona a su actitud, eso indicará que estará más cerca de definir un comportamiento. Las actitudes importantes tienen una fuerte relación con el comportamiento. Entre más específica es mi actitud, más fuerte mi actitud, lógicamente que va a estar más vinculada a mi comportamiento. Cuanto más coincide la actitud y el comportamiento, más estrecha es la relación. Actitudes específicas predicen un comportamiento específico. No es lo mismo decir amo los animales que decir amo los gatos, ¿verdad? Amo los gatos es más específico y eso va a implicar que mis conductas hacia los gatos van a ser más específicas, van a ser más notables que hacia los animales en general, ¿ya? Las actitudes generales predicen un comportamiento general. Cuanto más frecuentemente llegue a expresarse una actitud, es un mejor pronosticador. Eso significa que si una persona expresa con más consistencia una actitud, es un mejor pronosticador de un comportamiento futuro. Altas presiones sociales reducen la relación y pueden provocar disonancia, lógicamente. Imagínense un joven, ¿verdad?, puede tener un elemento de disonancia en su vida si él, en sus creencias, de las que le han dejado sus padres, piensa que tomar está malo, pero la presión social de sus amigos lo invita a tomar. Entonces se va a generar una disonancia. Ahí, la presión social genera una disonancia.
Y las actitudes basadas en experiencias personales son pronosticadores muy fuertes también, ¿ya? Entonces, entre usted tiene más experiencias en la vida, ¿ya? Eso marca la forma como usted mira la vida, las actitudes que se desarrollan. No es lo mismo, por ejemplo, decir que yo me comportaría de una determinada manera si me asaltan, a que me asalten. Que lo asalten es una experiencia personal y directa y le va a generar a usted una actitud más directa en relación con la delincuencia, etc. No es lo mismo ver, como decimos, verla venir que estar con ella. Entonces, entre más cercanos tengamos la experiencia personal y directa, eso puede tener una influencia de moderación de nuestras actitudes. Bien, entonces, ¿cuáles son las principales actitudes que tenemos que estudiar y que están vinculadas en el trabajo con las organizaciones? Bien, una de estas principales actitudes es la actitud de satisfacción del trabajo, que se considera conceptualmente como el sentimiento positivo respecto del trabajo propio que resulta en la evaluación de un conjunto de características. Bien, continuando con el tema, decíamos que entonces la actitud de satisfacción del trabajo es una de las más interesantes para los gerentes. Entender por qué a las personas les gusta o no su trabajo. ¿Qué les gusta de su trabajo? El salario, la gente, el parqueo, que hayan baños higiénicamente, que haya cafetería, que tengamos desarrollo de carrera, formación, capacitación. Son tantos los factores que pueden afectar la satisfacción hacia el trabajo que por eso son las actitudes principales a estudiar. Los gerentes, cuando estudian esta actitud, tienen que entender que es la forma como pueden liderar y gerenciar positivamente en sus organizaciones. Bien, la segunda actitud de importancia es el involucramiento en el trabajo, el grado en que una persona se identifica psicológicamente con su trabajo, participa y considera que es importante. Imagínense una persona que pase 20 años de su vida sin haber sentido un significado hacia lo que hace. ¡Qué terrible! Vivir una vida en el trabajo sin sentir que el trabajo que uno realiza importa, solo por la paga, solo por el dinero, solo por los beneficios. Sabemos que el trabajo hoy en día es productor de felicidad precisamente por ese concepto, porque la gente se identifica psicológicamente. Si tú te identificas psicológicamente, incluso eres capaz de subyugar otros factores que pueden provocar satisfacción. Si hay un sentimiento de involucramiento, de identificación psicológica. Y el tercer clave importante de actitud es el compromiso organizacional. El grado de identificación con el trabajo, la competencia, el significado del puesto. ¿Qué significa el trabajo para mí? ¿Qué significa el puesto para mí? ¿Me realizo? ¿No me realizo? ¿Solo es un trabajo más que tengo que sacar? ¿O definitivamente es un trabajo que me importa, que me produce un bienestar en mi vida? Esas son las preguntas que los gerentes tienen que hacerse hoy en día, si quieren retener a los mejores en sus organizaciones. Bien, otra variable entonces, vista de forma más profunda, que es el compromiso, tiene 3 elementos importantes. En primer lugar, la carga afectiva. Las personas generamos cargas afectivas al trabajo. Generamos un compromiso para continuar, es decir, todo el mundo entiende que hay un valor económico para permanecer en un trabajo. ¿No han escuchado la famosa frase, ni modo, tengo que permanecer en este trabajo, ¿verdad? Porque la paga es buena? Aun cuando yo sé que hay otros factores del trabajo que me limitan, pero la paga es buena. Hay personas que su compromiso llega con el nivel de paga que tienen. Otros generan un compromiso normativo, es decir, contraen obligaciones morales y éticas. Es posible que no les guste la paga, que no les guste el trabajo, pero adquirieron un compromiso moral y ético con la persona que los contrató y no se pueden ir así como así. Ahora, les pregunto yo a ustedes, ¿qué tipo de compromiso es el importante que desarrollemos en estas organizaciones? ¿Afectivo, de continuación o normativo? Bien, entonces en ese sentido veamos cuál es la relación de algunas de estas variables. Se dice que hay una relación positiva entre compromiso y productividad. ¿Qué significaría esto? Que probablemente, aunque no es muy alta la relación científicamente demostrado, existe una relación positiva entre estar comprometidos y ser productivos, pero no es absoluta, no es una variable alta. Compromiso y desempeño es más fuerte en empleados nuevos. ¿Por qué? Hagámonos esta pregunta. ¿Por qué es más fuerte el compromiso en los empleados nuevos? Ustedes me dirán, ¿cuáles serán sus hipótesis? ¿Será porque quieren demostrar que son buenos, que son competentes? Entonces, lógicamente, su desempeño es más fuerte.
Y la persona que ya tiene mucha experiencia laboral y en mucha antigüedad ya no tiene nada que demostrar. Entonces su compromiso se puede ver limitado. Pero nuevamente volvemos otra vez. Hagamos una mirada científica, investiguemos, comprobemos estas teorías. Individuos con percepción de que no se cumple con lo prometido son menos comprometidos. Lógico, es un toma y daca. Si usted ofrece su esfuerzo, su sacrificio, espera en esa misma condición equidad. Y si la equidad no se da, lógicamente su compromiso se ve limitado. Ese es un axioma gerencial que hoy en día se tiene que entender. Relación negativa entre compromiso y ausentismo. Miren qué interesante. Se podría pensar que una persona comprometida lógicamente va a faltar menos al trabajo, pero esto nos contradice una verdad organizacional. No necesariamente por estar comprometido significa que yo dejo de faltar al trabajo. Es decir, que el ausentismo voluntario aún puede ser muy alto en organizaciones en las cuales el compromiso es muy fuerte. El compromiso reduce el aislamiento laboral, lógico. Si yo me siento parte de algo, comprometido con algo, con una causa en mi organización, entonces yo no voy a ser una persona tan distante. El no compromiso se relaciona con niveles menores de asistencia laboral en general. Bien, entonces, tenemos que cuidar, entender que hay relaciones que existen en las organizaciones que dejan de ser tabúes. Compromiso no es equivalente a que la gente deje de faltar. La gente siempre va a faltar, esté o no comprometido en el trabajo. Por eso cuando vemos estas variables, productividad, ausentismo, desempeño, tenemos que verlas con el ojo crítico. ¿Por qué? Porque pueden a veces estar alejadas de la verdad, de una relación de compromiso o de satisfacción. Otras variables importantes que se pueden estudiar es el apoyo organizacional percibido y el compromiso del empleado. Lógicamente hay gente que entiende que, por ejemplo, el apoyo puede ser involucramiento, está vinculado a las recompensas cuando estas son justas, y que una alta apoyo organizacional percibido se relaciona con mejores comportamientos ciudadanos. Claro, si a mí me apoyan, yo apoyo. Otra vez, toma y daca, toma y daca. Y lógicamente, el involucramiento, satisfacción y entusiasmo por el trabajo son elementos que colaboran con el compromiso. Empleados con mucho compromiso sienten más pasión por el trabajo, para la empresa por la que trabajan, lo demuestran, hablan bien de la empresa, están dispuestos a trabajar, a sacrificarse. Pero no es una certeza absoluta. Y lógicamente al final del túnel, ¿qué tenemos que ver? Que si trabajamos en una organización y servimos a clientes, lo que queremos son clientes satisfechos. Los vamos a tener si los empleados, que son los clientes internos, están satisfechos también. Bien. Entonces, ¿estas actitudes del trabajo en realidad son distintas? No. Esas actitudes están relacionadas. Algunas veces las variables son redundantes, incluso miden lo mismo con un nombre diferente. Aunque hay cierta diferencia, también hay mucha superposición de las variables. Así que es probable que mientras estamos hablando de compromiso, estemos hablando también de involucramiento y de participación. Aunque, si a mí me preguntan, me gusta pensar que compromiso, involucramiento y satisfacción hacia el trabajo son cosas completamente distintas. Bien, ¿cómo medimos la satisfacción laboral? La satisfacción laboral como concepto supone algo bastante amplio, complejo, una combinación de muchos factores, de muchos elementos que son independientes. Sin embargo, existen dos formas de medirlo. Puntuación general única es hacer una sola pregunta con una escala única entre 1 y 5. Considerando todas las circunstancias, qué tan satisfecho está usted con su trabajo, su empresa, su carrera. Y la segunda modalidad es la suma de facetas del puesto de trabajo, es decir, identificar elementos fundamentales como naturaleza, supervisión, salario, oportunidad, relaciones, desarrollo, formación, liderazgo, etc. Y evaluarlos por separado. Y después hacer una sola sumatoria y obtener un indicador global. Pero al mismo tiempo, este método nos permite identificar específicamente los factores en los cuales yo puedo estar bien y los cuales yo puedo estar mal. Entonces, estamos llegando a preguntas que son importantes y son interesantes para todos nosotros. Porque cuando hablamos de satisfacción, la gente muchas veces solo piensa en el pago. El pago y los ascensos. ¿Están las personas satisfechas con su trabajo? Es una pregunta válida, hay que hacerla. Entre menos satisfacción, más probabilidad de renuncia, de ausentismo y de que la gente no esté comprometida. Bien, vale la pena entonces hablar
cuáles son las causas de la satisfacción en el trabajo. Una de las primeras causas es que el pago influye. En países como el nuestro, en los cuales hay recesión económica permanente, hay crisis económica, el salario se vuelve fundamental. Entonces a la gente no le va a importar la carrera, no le va a importar si capacitación, quiere un salario digno. Sin embargo, el salario solo influye hasta cierto punto. Cuando alcanzamos un nivel de satisfacción con el salario, hay otras cosas que empiezan a hacernos cosquillas. Y empezamos a interesarnos por otras cosas. La capacitación, el contexto social, la interdependencia, el apoyo, la interacción con colegas, disfrutar del ambiente social de una organización. Entonces, el salario se correlaciona con la satisfacción laboral y felicidad en general. El dinero puede traer felicidad, pero no necesariamente satisfacción en el trabajo. Entonces, alguien puede estar muy satisfecho a veces con el salario e insatisfecho con muchos otros factores. Insatisfecho con muchos otros factores y satisfecho con el salario. Un segundo elemento que interviene es la personalidad. Lógico. Hay personas que con poco se conforman, hay personas que con nada se conforman, ¿verdad? Y que a todo le ponen un pero. Y eso ya son elementos de personalidad. Tienen una autoevaluación o muy positiva para estar muy satisfechos, o tienen una evaluación o una autocrítica demasiado elevada y nada de lo que lo tengan en la organización les va a funcionar. Bien, en ese sentido, las respuestas ante la insatisfacción pasan por 4 elementos. Primero, respuestas activas, constructivas y destructivas. Las respuestas activas constructivas son aquellos intentos activos y constructivos para mejorar mis condiciones. Una persona que esté insatisfecha con su trabajo va donde su jefe, le plantea aquello con lo cual está insatisfecho y le propone mejoras. La respuesta activa destructiva es la salida. Abandonar la organización, renunciar, buscar otro trabajo. Respuesta pasiva implica lealtad, esperar que todo se resuelva, ¿verdad? Que nos caiga del cielo la solución. Eso es un optimismo pasivo. Pensar que las cosas se van a resolver por sí mismo, sin tener ningún tipo de intervención. Y la respuesta pasiva destructiva es la negligencia. Permitir que las condiciones empeoren aun cuando yo tengo la capacidad de no dejar que esas cuestiones empeoren. Analice usted el país. ¿Dónde está el hondureño actualmente? ¿Dónde está usted frente a Honduras? Cuando usted vaya a trabajar en una organización, no sea solo una voz crítica que destruye, sea una voz crítica que construye. Bien, ¿cuáles son los resultados entonces que espera todo gerente de medir y de modificar las actitudes hacia el trabajo? Pues los resultados de la satisfacción del trabajo son estos: desempeño, comportamiento ciudadano, satisfacción de los clientes y evitar el ausentismo. Desempeño implica productividad, satisfacción. Comportamientos ciudadanos implican que tenemos que pensar y hablar en positivo de la organización. No podemos tener empleados que se quejen de nuestra propia empresa, que hablen mal en la calle de la empresa. Cuando ese tipo de empleados existe, significa que la empresa no está haciendo las cosas bien. Y por supuesto, todas las empresas sirven clientes. Entonces, por lo tanto, los empleados que están de frente a los clientes tienen que estar contentos, porque los clientes son difíciles. Atender clientes es difícil. Y si queremos que ellos atiendan bien al cliente, ellos tienen que estar felices. Son la primera línea de defensa los empleados que atienden clientes. Entonces, tenemos que proveerles un ambiente, un entorno, una estrategia de compensación, motivación, incentivos adecuados. Los empleados satisfechos tienen una moderada probabilidad de faltar al trabajo. No es una certeza, pero la probabilidad de que se ausenten va a ser menor. Bien, y otros resultados que esperamos es en relación con la rotación. Es poco probable que empleados satisfechos renuncien. Lógico, si usted está satisfecho, ¿cómo va a renunciar? Excepto que hay una condición económica de mercado que le permita a usted renunciar independientemente de la situación que tenga en su trabajo. Si hay una bonanza económica afuera, usted se va a arriesgar. Pero si no hay bonanza económica afuera, usted no se va a arriesgar a renunciar. Y se va a quedar con lo que tiene. Las variables que moderan esta relación son el ambiente económico, como decimos, su ocupación, las acciones que emprende la organización para enfrentar al personal de buen desempeño y para alejar a los de mal desempeño.
Y por supuesto, toda empresa quiere evitar las anomalías en el lugar de trabajo, que roben, que se intoxiquen, ¿verdad?, que se sindicalicen algunas, aunque es un derecho, o que los empleados sean impuntuales y eviten cumplir sus funciones. Entonces, tenemos que entender que el empleado que está satisfecho, comprometido, que es leal, no va a caer en conductas anómalas en el lugar de trabajo. Esas conductas reflejan una enfermedad, un mal clima de trabajo en las organizaciones. Bien, y para resumir nuestra temática de hoy, entonces, ¿cuáles serían las implicaciones para los gerentes del tema de medir las actitudes? 1. Los gerentes deben observar las actitudes de los empleados por dos cosas. Porque hay que alertar sobre los problemas potenciales y hay que influir positivamente en el comportamiento de la gente. 2. Los gerentes deben intentar aumentar la satisfacción. Esa es una función gerencial de liderazgo. Hay que hacer que la gente esté más feliz en el trabajo. Generar actitudes más positivas. Y eso tiene una implicación directa financiera. Se reducen costos al disminuir la rotación, al disminuir el ausentismo, la impuntualidad, los robos y cuando se aumenta el comportamiento ciudadano. Si usted quiere pensar como gerente, piense que le va a beneficiar tener empleados satisfechos. Y hay que enfocarse en las partes intrínsecas del trabajo, no solo en la paga y el dinero. El dinero no es suficiente. Hay que hacer que el trabajo sea desafiante, interesante, creativo. Que la gente rete sus habilidades. Retar a la gente. Proporcionarle un lugar de trabajo enriquecedor. Eso va a dar como resultado mejores empleados en las organizaciones. Llegamos a nuestro título final el día de hoy, nuestra unidad temática de actitudes y satisfacción hacia el trabajo. Espero que este resumen les haya gustado.